Es un gusto volver a encontrarnos en estos FEBICLAC encuentros donde pretendemos valorar la riqueza que hoy tiene nuestro continente latinoamericano y el Caribe en las diferentes experiencias y expresiones del trabajo bíblico que se están realizando. Hoy podríamos considerar que es uno de los momentos más significativos en la historia de la FEBICLAC, donde la abundancia de materiales que hay es increíble. Hay experiencias de todo tipo, donde todo aquello que Vaticano II proponía a la Iglesia de facilitar el acceso a las Sagradas Escrituras, hoy estamos tal vez en un pico alto donde se le ha perdido el miedo al compartir experiencias e inquietudes, y hoy tenemos una abundancia única a nivel de materiales de apoyo en todos los ámbitos. El día de hoy quisiera tratar un tema que, dentro de lo importante que es, como es la formación sacerdotal, se tiene poca información de eso, y nos damos cuenta que en la formación de los futuros ministros de la Iglesia se juega en sí el futuro de toda la Iglesia. Por eso quisiera darles algunas pistas, aunque esto sea demasiado de entrecasa y algo demasiado específico de la Iglesia. Yo creo que hay una infinidad de cosas que, si uno lo asume a la propia vida, también a cualquier persona podría asumir esto que les voy a plantear. Hay dos cosas que motivan esta reflexión. La primera es que la palabra de Dios, de acuerdo a lo que plantea Marcos 1:1, es buena nueva, es algo que a nosotros nos debe producir un gozo y una alegría inmensa, de tal forma que el seguir al Señor Jesús, eso nos tiene que cambiar la vida. Y esto viene al caso, puesto que hoy nuestra sociedad, dentro de lo apática e indiferente que puede ser, hoy la sociedad está mirando a lo religioso con ojos críticos. Como que hoy más que nunca exigen que nosotros, que estamos metidos en este asunto, mostremos antes con nuestra vida que simplemente ser loros que repetimos información. Hoy nuestra sociedad nos exige coherencia. Y ahí viene otro tema no menor, como es que hoy hay tanta información donde ya uno se ve superado por los medios, se ve superado por la cantidad de cosas que vemos y oímos, que se plantea un tema, creo que extremadamente difícil y complicado, como puede ser de qué manera nosotros llegar al corazón de las personas para que tengan interés en conocer esa palabra escrita
y conociendo esa palabra escrita, la quieran vivir. ¿De qué manera nosotros poder llegar al corazón de las personas? Yo creo que eso es el gran desafío que hoy tenemos, porque requiere de nuestra parte no solo conocimiento, que normalmente los que andamos en Biblia lo tenemos, pero nos exige otra cosa, que es tener esa capacidad de llegar al corazón de esas personas que están, pero que no les interesa o les resulta aburrido. Y esto es donde nosotros vemos que la palabra de Dios puede ser el gran medio que tiene la iglesia para utilizar y así llegar al corazón de estas personas, porque cuando trabajamos el texto escrito, no trabajamos textos muertos, no es palabra muerta, no es información caducada, no es algo que sucedió y no sucede más. Al contrario, ¿recuerdan cuando en Juan 6 Jesús, harto de la gente que no entendían su mensaje, les dijo, ¿también ustedes se quieren ir? Y sale Pedro y le dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, a la luz de esto, nos damos cuenta que cuando nosotros abrimos el texto escrito, nos colocamos en la perspectiva de Isaías 55, 10, 11. Y para ahorrarles tiempo, si ustedes creen que Isaías 55, 10, 11 es palabra de Dios y es palabra viva, sí, continuemos reflexionando. Pero si creen que es solo un género literario, mejor que cambien y busquen otro video. El tema es que Isaías 55, 10, 11 hace una afirmación que es básica para los que trabajamos con las escrituras, porque nos dicen que la palabra de Dios es como la lluvia que cae y empapa la tierra, y ella no vuelve al Señor sin haber producido fruto. Creo que esto de aquí nos debe concientizar de que cuando nosotros abrimos este texto escrito, cuando tomamos esta palabra y buscamos que esta palabra de Dios nos ayude a conocer, estamos en una dimensión sobrenatural. No es magia, es el Señor quien nos habla. Esto no es un fetiche que leemos 3 veces tal cosa y ¡zas!, sucede el milagro. No, pero sí viene a colocarnos con una actitud, con una predisposición a que nosotros podamos tener ese encuentro con el Señor y así poder adherirnos a Él. Adherirnos a Él es tener ese encuentro vital donde buscamos que sus palabras no sean solo una información o un conocimiento más, sino que sean de verdad lo que nos ayude a tener ese encuentro de corazón a corazón
con Él. Tadei Verbum, cuando habla de la palabra de Dios, la llama alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual. Y aquí es donde nosotros queremos enfatizar en este encuentro cómo cuando abrimos esa palabra de Dios sucede un milagro, como es disponernos para que el Señor nos hable, disponernos a conocer a aquel que nos puede dar vida y vida en abundancia. Por eso es absolutamente imprescindible para nosotros tener esa disposición de sentarnos a los pies del Señor para escucharlo y a su vez conocerlo y así en esa relación personal con Él tener la oportunidad de conocer eso que Él nos deja como proyecto y como estilo de vida. Por eso la palabra de Dios esencialmente no es una fuente de conocimiento. La palabra de Dios no tiene su finalidad en que la conozcamos, sino la palabra de Dios está en función de que conociéndola, la vivamos. Y ahí aparecen dos textos, para mí hermosísimos, pero dos textos que vienen a darnos la justa perspectiva y dimensión de lo que es la palabra de Dios. Es cuando Lucas, en el capítulo 8, 19 al 21, nos dice que unos van y le dicen al Señor: tu madre y tus hermanos te están buscando. Y Jesús le dice: no, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y el otro texto, más lindo aún, que es Lucas 11, 28, cuando una mujer de esas árabes o judías que estaban ahí, la ven pasar a Jesús y sale y dice: feliz el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y Jesús le dice: no, feliz el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Eso es lo que quisiera en este encuentro mostrar, cómo en la formación sacerdotal en el seminario, que como les digo, ustedes lo pueden aplicar a su propia vida y en su justa medida tendría que producir el mismo efecto, nos hace mostrar que en esa actitud ante esa palabra, que para los que estamos en la vida sacerdotal es elemento básico para todo nuestro ministerio, que en esos 6 a 10 años que uno está en el seminario podría tener una experiencia tan rica de Dios por medio de la palabra escrita, donde se podría ya comenzar a tener esas actitudes y esas disposiciones de ese buen pastor, a quien seguimos y a quien queremos imitar. Por eso es invitarles a acompañar esta reflexión y darnos cuenta que cuando nosotros vemos el tema de la escritura,
no estamos ante la pariente pobre de la iglesia, sino que Deibel 21 ha dicho: la iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura como lo ha hecho con la Eucaristía. Y esto uno se da cuenta que en toda celebración eucarística la palabra de Dios tiene su preeminencia y ahí se complementa con lo que es la Eucaristía en esa doble mesa, en esa única mesa con doble expresión, la mesa de la palabra y la mesa del cuerpo de Cristo. Por eso es a la hora de nosotros ver de qué manera o de qué forma o en qué proceso nosotros podemos tratar toda esa escritura, nos damos cuenta que la iglesia como tal tiene su propuesta. Y la propuesta bíblica de la iglesia es la liturgia. Que si ustedes miran, los domingos tenemos ciclos A, B y C, donde ahí entonces ciclo A se trata Mateo, ciclo B se trata Marcos, ciclo C se trata Lucas. Y eso se va repitiendo cíclicamente cada 3 años, pero en la liturgia cotidiana, de lunes a sábado, nosotros encontramos las lecturas del ciclo par y del ciclo impar. Y ahí vemos que la iglesia nos propone unos textos para nosotros celebrar. En otra oportunidad yo les comentaba que cuando nosotros nos acercamos al texto escrito, nosotros nos encontramos ante un proceso donde después que conozco el texto, después que lo medito, después que lo comparto, después que lo celebro, después que creo todo eso, y debo vivirlo y de ahí anunciar. Esto nos crea toda una espiritualidad litúrgico-celebrativa, donde nos muestra que nuestra fe tiene una unión indisoluble entre vida y fe, donde yo ilumino mi vida con mi fe y mi fe la celebro en mi vida. Entonces, esto para mostrarnos que la fe no se agota en una relación yo y Dios, sino que mi experiencia de Dios, uno repercute en los demás. Y esto es lo que uno encuentra en la iglesia, que nos propone ese método para que nosotros así podamos tener una experiencia de Dios profunda, una experiencia de Dios sincera, donde lo que conocemos lo celebramos y lo que celebramos lo vivimos. Y eso es el anuncio. Entonces, a la hora de uno pensar de qué manera un seminarista podría tener una experiencia de Dios por medio del texto litúrgico que la iglesia nos propone en su celebración. Y ahí es algo que hoy en día está al acceso de cualquiera, es tomar los textos de la liturgia
cotidiana. Fíjense, estos días, por ejemplo, estamos viendo textos pascuales y qué lindo sería invitar a que la gente tenga una experiencia de Dios por medio de eso que todos los días celebramos en la Eucaristía. Voy a proponerles un horario. Sepan que en los seminarios los horarios son estrictos. Normalmente las misas son de mañana. Yo les voy a proponer celebrar de tarde para ver estos diferentes momentos que uno puede tener con ese texto que la Iglesia nos propone para la celebración eucarística. Fíjense, hay una oración al concluir el día que es completa, que es la oración de la noche, una oración corta, pero qué lindo sería que cuando se celebre completa, leer los textos del otro día, las 3 lecturas, pero invitar en una primera etapa a profundizar el Evangelio, o leer solo el Evangelio para que no sea demasiado largo, y invitarle a que cada uno, cuando se retiren, sigan pensando en ese texto. Entonces, esto surge de un dicho de San Jerónimo, que decía: cuando los primeros rayos de las estrellas penetren por tu ventana, que te encuentren leyendo las páginas santas. Y que cuando los primeros rayos del sol inunden tu habitación, te encuentren leyendo las páginas santas. Es decir, es una invitación a que nuestro alimento espiritual sea esa palabra de Dios que viene a revelarnos, que viene a mostrarnos la propuesta que el Señor nos hace, donde Él nos abre su corazón, nos coloca en relación con Él y nos invita a que a su vez nosotros nos relacionemos con Él. Qué lindo sería que el último pensamiento que tengamos sea de ese texto de la Escritura o del Evangelio que hemos leído. Dormirnos colocando nuestro pensamiento en Él. Y al otro día, apenas nos disponemos a comenzar el día, que lo primero que hagamos sea volver a leer eso que al día siguiente, la noche anterior, habíamos leído en completa. Refrescar todo eso. Y si nos despertamos antes, comenzar a recordar, a hacer memoria de qué trató ese Evangelio, qué nos dijo. Cuando uno vuelve a leer ese texto en laudes, volvemos a leer o las 3 lecturas o solo el Evangelio, ir profundizando, ir centrándonos en la persona de Jesús, ir conociendo su estilo, sus motivaciones, su manera de ser, su manera de actuar. Y ahí comienza el día. Y ahí entonces hay 1001 obligaciones, como cualquiera de nosotros, pero qué lindo que en ciertos momentos forcemos la memoria y nos dispongamos a recordar lo que fueron esas lecturas. Esto es lo que San Pablo dice: estén en una oración continua.
es buscar que esa palabra de Dios sea el medio para que nosotros podamos tener esa relación con el Señor. Y normalmente a la tarde hay un momento de oración y ahí entonces ya sea el seminarista o uno mismo que tiene la costumbre de la misa diaria, llegar un poquito antes para volver a leer la misma lectura por tercera vez, pero tal vez ya con un lápiz en la mano donde uno haga ya una reflexión queriendo profundizar lo que ese texto está transmitiendo, donde seamos capaces de ver cuál es la propuesta que el Señor nos hace, cuál es la invitación que Él nos deja por ese texto escrito. Y esto, uno tiene diferentes medios para profundizar, ya sea uno relacionar con otros pasajes de la Escritura o leer algún comentario que nos pueda ayudar a conocer mejor, y así, entonces, en un cuaderno que uno tiene y coloca, qué sé yo, Juan 21 del 1 al 15, entonces, y uno podría escribir lo que ese texto generó en uno, escribir tal vez las experiencias o las mociones que el Señor suscita en nosotros, a ver eso que el Señor me está invitando, y todo eso puede ayudarnos a nosotros hacer lo que sería esa preparación remota para la celebración eucarística, y así cuando lleguemos para celebrar la Eucaristía, nosotros ya hemos tenido ese encuentro con el Señor, ya hemos conocido lo que la liturgia nos va a presentar, y esto de darle un espacio a Dios para que Él nos hable, necesariamente va a transformar nuestro corazón. Porque todo encuentro con el Señor son encuentros de vida. Cuando la samaritana se encontró con el Señor, dejó su cántaro. Cuando Zaqueo se encontró con el Señor, dejó todo. Y así, si nosotros buscamos que esa palabra nos ilumine, que esa palabra nos inspire, que esa palabra nos motive, necesariamente el Señor va a ir actuando en nosotros y va a ir moldeando nuestro corazón. Por eso, esta preparación remota que comenzó incompleta, cuando celebremos la Eucaristía, nos vamos a dar cuenta que vamos a estar predispuestos para que cuando recibamos la comunión, esa comunión sea vivificante. Y así, entonces, nos vamos a celebrar la expresión más alta de nuestra fe, que es la Eucaristía, donde ahí está el Señor presente en cuerpo, alma y divinidad. Y Él viene a nosotros para permanecer en nosotros y ayudarnos a nosotros encontrar en Él la plenitud de nuestra vida. Y esto, entonces, puede ser algo como una gotita de agua que echa todos los días por 10 años, naturalmente que podemos esperar
que los sacerdotes que surjan en el mañana sean personas profundamente enamoradas de la palabra de Dios y de la Eucaristía, y así transmitan y comuniquen esa experiencia vivificante y transformadora. Estas lecturas de completas, laudes y en el tiempo de oración serían como predisponernos para que el Señor vaya haciendo su obra en nosotros. Como les decía, no es magia, esto no es un fetiche, esto es predisponernos para que el Señor transforme nuestro corazón y nos llene de su presencia. Entonces, estos textos que la liturgia nos presenta serían la materia de nuestra oración. Una vez estaba ahí predicando a unas postulantes dominicas, y claro, todas muy formales, todas impecables, y yo les hago este comentario que les hago ahora, y después viene una de ellas y me dice: Padre, yo hace 3 años estoy en el convento, pero es la primera vez que me dicen qué se hace cuando uno está en silencio. Naturalmente que puede ser puntual, pero sí muestra que si nosotros descubrimos en la palabra de Dios esa riqueza que nos puede llevar a unirnos al Señor, todo puede cambiar, porque el Señor va a ir moldeando nuestro corazón y nuestro sentimiento. Y esto es lo que una vez que uno recibe la comunión, se vuelve acción de gracias, se vuelve alabanza, se vuelve petición, para que todo eso que hemos visto, entonces eso venga y se vuelva en nosotros actitudes. Y después, nuevamente, viene la oración de completa. Y ahí, llegando 5 minutitos antes, tomar nuevamente el cuaderno y escribir: a ver, ¿qué fue lo que el Señor me dijo a lo largo de este día? Este texto que vi, yo cómo lo viví. El texto que a lo largo del día lo reflexioné, ¿qué dejó en mí? Entonces esto uno lo guarda y agradece a Dios todo lo que Él fue revelando a lo largo del día, y así entonces uno hace una oración agradeciendo todos esos dones que el Señor nos regaló durante el día. Y ahí comienza esa oración de completa, que nuevamente ahí se vuelve a leer el texto del día siguiente, y así se genera todo un proceso donde uno, con ese sensus ecclesiae, con el sentir con toda la iglesia, de rezar con toda la iglesia, uno va adquiriendo ese corazón de pastor. Como les digo, esto está pensado para la formación sacerdotal, en vista a tener todo un proceso de formación en esos 10 años que uno está. Esto de leer el Evangelio, bien que podrían ser para los 3 años de filosofía. De ahí, en primero y segundo de teología, se puede trabajar primera lectura, tal vez profundizar en el libro de los Hechos,
tercero y cuarto de teología trabajar Juan, y así tener esa familiaridad con esa palabra de Dios, de tal manera que cuando se termine la formación sacerdotal, se haya tenido una experiencia de Dios tan profunda por medio de esa palabra de Dios que nos ayudó a alimentar nuestra fe, a darle vigor a nuestro llamado, a querer que el Señor vaya afianzándonos en la invitación que nos hace. Y así, entonces, uno podría esperar que después de todos estos años de formación pudieran salir sacerdotes que acepten gustosos esto que el documento de Aparecida nos ha propuesto de la animación bíblica de la pastoral, y de acuerdo a lo que el Papa le dijo a la Federación Bíblica, ojalá que también sea la animación bíblica de toda la Iglesia. Por eso, esto que les planteo, aunque sea dirigido especialmente a seminaristas, yo creo que uno a su vez podría asumir, en la medida que fuera posible, alguno de estos aspectos, al menos dos, que sea la oración de la noche o la oración de la mañana, leyendo ese texto para que inspire todo el día, y esa media hora antes de la Eucaristía para profundizar esa lectura, que eso nos ayude a nosotros a vivir más plenamente esa propuesta que el Señor nos hace, que es una invitación a tener vida y vida en abundancia. Ojalá que todo esto ayude a darnos cuenta que tenemos un tesoro, que es esa palabra de Dios que nos coloca en contexto de revelación, en contexto de manifestación divina, y donde nos damos cuenta que el Señor puede transformar nuestros corazones uniéndonos más a Él, para que así nuestra vida se vuelva anuncio y testimonio. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias. Hasta el próximo encuentro. Pueden seguirnos en el blog fevic.org, y si desean comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico comunicación@fevic.org.